Bueno chicos, como les había comentado, retomando desde la clase pasada, vamos a hacer un repaso rápido de los que eran los puntos de la unidad 4 y empezamos con la unidad 5 el día de hoy. Bueno, lo que habíamos visto en la clase pasada era sobreescribiendo métodos. Escribimos métodos en C#, luego intentamos sobreescribirlos, vimos el por qué se sobreescribían, luego hicimos lo mismo con JavaScript, vimos que todo esto es posible mediante el principio de la herencia, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, y empezamos en el polimorfismo. Empezamos a ver ejemplos prácticos de polimorfismo, pero de todas formas lo vamos a retomar de manera rápida, porque tuvimos la dificultad técnica en la clase pasada. Pero bueno, retomando y aclarando de nuevo lo que era sobreescribir un método, nos llevaba a la pregunta de qué era el método. Vimos lo que significaba un método, para qué nos servía, vimos que se definía dentro de la unidad en la programación orientada a objetos que nosotros identificamos como una clase. Luego vimos que sobreescribir un método es posible mediante la herencia, que esto es derivado porque cuando un elemento o un objeto termine heredando de otra clase padre, surge la necesidad de que el objeto que deriva posea características propias o realiza alguna modificación a esas características, y por eso surge la necesidad de sobreescribir un método. Ya habíamos analizado el ejemplo en el que establecía una regla de negocio, como un negocio, la venta de productos en línea, y definía mi objeto cliente y mostraba por qué la necesidad de que mi objeto socio sobrescriba alguno de los métodos, que era realizar pagos, porque socio iba a implementar algunas ventajas, algunas características propias que no tenía el objeto cliente. Y mediante la herencia hacíamos posible la sobrescritura de un método. El ejemplo que habíamos visto era en C#. Yo definía la clase cliente, le daba propiedades, asignaba métodos que lo definían, definían la responsabilidad del objeto cliente, y luego creaba mi otra clase socio y permitía mediante la herencia que se sobrescriba uno de esos métodos. Habíamos visto que en C# para sobrescribir, sí o sí debía definirse en el método a sobrescribir la palabra clave virtual. Si no se define esta palabra virtual, yo no puedo sobrescribir un método. Y luego la clase derivada, que hereda cliente, que sería socio, para hacer sobreescritura de ese método e implementar la lógica propia, tenía que sí o sí usar la palabra clave override, que significa sobreescribir. Y de esa forma se sobreescribía el método original de la clase padre y cliente. Después vimos que en el lenguaje de programación de JavaScript, la sobreescritura básicamente respeta el mismo criterio. Definía una clase cliente con las mismas propiedades, comprar el producto, publicar un comentario y realizar el pago. Luego creaba la clase propia socio, hacía que extienda el cliente, que es una herencia en JavaScript, y también me interesaba hacer sobreescritura de realizar pago. Pero veíamos la diferencia principal en JavaScript, que a la hora de sobreescribir un método no era necesaria una palabra clave como virtual o override. Sencillamente el motor de ejecución identifica que socio está haciendo referencia a un nuevo método, y si encuentra que ese método ya está existiendo en la clase padre, lo entiende como sobreescritura. Veíamos también que en cada uno de los casos se podía llamar al método base. Si quería llamar al método base, aparte de sobreescribir la lógica en C#, tenía que decir base punto el método a llamar. Entonces se consumía el método original a la vez que se consumía el método sobrescrito. Se implementaba la nueva lógica para la clase que estás sobreescribiendo. Y en JavaScript pasaba algo muy parecido. Si yo quería, además de sobreescribir, también consumir el método original, teníamos la palabra clave super y llamaba al método original y hacía lo mismo, sobreescribía el método, pero a la vez estoy consumiendo el método original. Bueno, hasta ahí lo de sobreescribir métodos por el medio de la palabra virtual y en JavaScript. Luego vemos el ejemplo práctico de que en C#, como habíamos mencionado en clases pasadas, todo objeto directa o indirectamente terminaba heredando de la clase object. Entonces cualquier clase, cualquier objeto o cualquier tipo podía heredar y sobreescribir alguno de los métodos definidos en la clase object. Veíamos que los métodos definidos en la clase object eran estos que tenemos acá, equal, finalize y el toString. Y también el toString era virtual, lo que significaba en C# que podíamos sobreescribirlo.
y también lo sobreescribimos y le implementamos la lógica propia. Pasando a algunas de las características que teníamos respecto de sobreescribir un método, en el lenguaje de programación C# tenemos que no se puede sobreescribir un método no virtual o estático. Esto quiere decir que si yo no implementaba la palabra clave virtual en la función a sobreescribir, la clase que termine heredando no puede sobreescribir ese método. Y luego un método estático tampoco puede ser sobrescrito. Y hoy en la unidad 5 vamos a estar viendo de qué se trata la palabra static y a qué hace referencia el método estático. Otra de las características para sobreescribir era que la declaración override no puede modificar el acceso a la función. Si en mi clase padre yo definía una función pública, privada o protected, y luego a la hora de sobreescribirla quería modificar ese modificador de acceso, no era posible. Y por tercer lugar, no se puede usar la palabra new, static o virtual para modificar un método sobrescrito. ¿Sí? Eran algunas de las características. Y después encontrábamos en el lenguaje de programación C#, sin salir de este tópico que es sobreescribir un método, que tenía otra palabra clave que me facilitaba hacer sobreescritura de un método también, o incluso de una propiedad. Y esa palabra clave era abstract. El modificador abstract en C# indica que el miembro modificado no tiene implementación o está incompleta. Abstract puede ser usado en clases, métodos, propiedades, índices y eventos. Como se ve en el ejemplo, tenemos una clase abstracta y dentro de la clase abstracta se define una función, la función getArea. Y la función abstract, la función también posee la palabra clave abstract, porque al definir una clase abstracta, sí o sí todos sus miembros van a pasar a ser abstractos. Y una de las características de esto era de que una clase abstracta no se puede instanciar. Vamos al ejemplo práctico que tenemos en C#. Lo voy a levantar de nuevo. ¿Ustedes me escuchan fuerte y claro? Sí, sí. Bueno, lo vamos a dejar pensar un poco a Visual. Es una de las herramientas que más consume recursos en el sistema, así que parece que se estiló un poco. Bueno, ahora no me está dejando cambiar de pantalla tampoco. Ahí está. Por lo menos vuelvo a la diapositiva. Bueno, voy a seguir definiendo algunas de las características que tenía la palabra clave abstract, así que me responde el Visual. Bueno, ya había dicho que si definía una clase abstracta, no tenía la posibilidad de crear dentro de esa clase propiedades o métodos que no lleven la palabra abstract. Y otra de las características principales de abstract era que
Bueno, volviendo al tema. La clase abstracta, volvemos al ejemplo. Yo definía una clase abstracta cuando iba a representar lógica o reglas de negocio en mi sistema y no me interesaba que esa clase se instancie, ¿se entiende? Tengo el ejemplo acá, yo defino una clase en mi izquierda, Public Abstract Class, operaciones de compra. Efectivamente, operaciones de compra es un concepto, es una regla de negocio dentro de mi sistema. Entonces, no me interesa andar viendo objetos por ahí que digan operaciones de compra, porque sencillamente van a encapsular la lógica de la operación de compra en mi sistema. Entonces, lo definía como abstracta y en su interior yo definía métodos como realizar pago, modificar medio de pago. Y forzosamente los hago abstractos a los métodos también. Ahora, a la hora de crear una clase que sí se va a instanciar como socio, yo hacía que hereden de la clase abstracta operaciones de compra y forzosamente en mi clase derivada, que es socio, yo me veía obligado a sobreescribir los métodos, realizar pago y modificar medios de pago. Están viendo la pantalla de Visual, ¿no? Sí, sí. Genial. Bueno, lo mismo pasaba con mi clase cliente. Definía una clase, hacía que herede de mi clase abstracta operaciones de compra y me veía forzado a sobreescribir los métodos. Seguimos en el mismo tema, en el mismo tópico, que es sobreescribir métodos en C#, pero por medio de una clase abstracta en este caso. Y las diferencias con una clase normal y virtual eran esas principalmente, que forzosamente yo por cada uno de los hijos o clases derivadas tengo que sobreescribir los métodos y propiedades que establezca la clase abstracta. Bueno, condiciones que teníamos para usar abstract era que una clase abstracta no puede ser instanciada. Si se intentaba decir var operación de compra igual a new operación de compra, eso me devolvió un error en la compilación. Luego, no se puede definir una clase abstracta como seal. Seal era un modificador que le dice a una clase que no puede ser heredada en C#. Y básicamente la palabra abstract me está diciendo que mi clase debe ser heredada sí o sí porque no puede crearse una instancia de esa clase. Así que los dos son contrarios y no pueden convivir en una misma clase. Y luego una clase abstracta derivada de una abstracta debe implementar todos sus miembros abstractos, como habíamos visto recién. Bueno, y entrábamos en polimorfismo. ¿Y cuándo usar la herencia? El polimorfismo era la capacidad que tienen los ciertos lenguajes para hacer que al enviar el mismo mensaje, o en otras palabras, invocar al mismo método, desde distintos objetos, cada uno de esos objetos puede responder a ese mensaje o a esa invocación de forma distinta. En un primer ejemplo, cuando veíamos el pilar del polimorfismo en la programación orientada a objetos, veíamos que yo definía una clase de vehículo y a su vez tomaba diferentes formas ese objeto, en la forma de bicicleta, auto y tractor. Bicicleta, auto y tractor vendrían a ser las clases derivadas que heredaban de la clase vehículo. Pero no deja de ser un vehículo cada uno de estos elementos y cada uno de ellos definía una función moverse. Cada uno de ellos lo hacía de una forma diferente, pero no dejaban de ser vehículos. Ese es el principio del polimorfismo en cualquier lenguaje de programación. Básicamente, en el paradigma de programación orientada a objetos, ese es el polimorfismo. Teníamos el ejemplo de C#. Tenemos mi clase principal program y mi clase cliente. Definía a la izquierda mi clase cliente con sus atributos, su constructor, propiedades y el método realizar pago. El realizar pago en la clase cliente lo realizaba como un cliente. Realizar el pago como un cliente. Entonces tengo encapsulada la lógica y las responsabilidades de mi objeto cliente. Y a la derecha definía una clase socio que herede de la clase cliente y una clase superusuario que también herede de cliente. Entonces, según el principio del polimorfismo, se entiende que a pesar de que estos son objetos diferentes, no dejan de ser un cliente, porque ambos están heredando de clientes. Definí un constructor para llamar al constructor base, porque la clase del constructor base me está pidiendo parámetros. Y lo siguiente que hacía era sobreescribir métodos, realizar pago.
Seguimos con el tópico de sobreescribir, pero aplicándolo en el polimorfismo. Entonces me encuentro que tengo tres objetos diferentes, pero ambos comparten una misma esencia, ambos son clientes, ¿entiendes? Entonces el polimorfismo a mí me permitía crear instancias diferentes. Un cliente era igual a un nuevo cliente, un socio, un superusuario, y tenía tres objetos diferentes. Y lo que podía hacer a continuación era crear una lista de un cliente y dentro de esa lista incorporar elementos de diferentes objetos porque comparten la misma esencia. Pero a pesar de que C# es un lenguaje de programación fuertemente tipado, quiere decir que antes de guardar un valor en un objeto, en una variable, tengo que decirle a C# qué tipo de dato es. Le tengo que especificar cuál es el tipo. Eso es que el lenguaje es fuertemente tipado. A pesar de eso, yo sencillamente uso la palabra cliente y no importa que tenga objetos diferentes, mientras comparten la misma esencia, pueden convivir en una misma lista. Después podría recorrer la lista y aplicar el principio de polimorfismo, que era que con una misma llamada puedo hacer que diferentes objetos desencadenen la misma acción. Este es el caso puntual. Recorría la lista de clientes, donde voy a tener socio, superusuario, y hago una única llamada que es realizar pago por cada uno de los elementos de la lista. Y el resultado era este. Realizo el pago como un socio, se ejecutó desde la clase, desde el objeto socio, y realizo el pago como un superusuario y realizo el pago como un cliente. Con una única llamada, yo era capaz de desencadenar una acción en objetos diferentes. Eso es polimorfismo. Después habíamos visto que no solo de esta forma, sino que también podía crear una función que recibe un tipo, y como el polimorfismo de alguna manera lo que hace es relajar el tipado, si quiere usar esa palabra, relaja el tipado, digamos que no va a estar estrictamente esperando un objeto cliente, sino que cualquier objeto que herede del cliente. Yo podría definir una función que recibe el tipo maestro, que sería el cliente, y a la vez, con esa única función, consumirla, pero enviando diferentes objetos. Básicamente el mismo principio del polimorfismo. Registrar pago para socio, registrar pago para superusuario y registrar pago para cliente. Y la función es una sola. Y el tipo de dato que se recibe es uno solo, pero la estoy usando para tres tipos de objetos diferentes. Y el resultado es el mismo. Realizo el pago como un socio, pago registrado para el socio. Y lo mismo pasa con los otros objetos. Realizo el pago con un superusuario y pago registrado para el superusuario. Porque realizaba el pago para el objeto y a la vez simulaba registrarlo en base de datos. Eso era el polimorfismo en el lenguaje de programación C#, pero básicamente el principio es el mismo para cualquier tipo de lenguaje que trabaje este paradigma. Ahora vamos a ver un poco en JavaScript, porque JavaScript tiene una particularidad con el polimorfismo. El polimorfismo en JavaScript básicamente se comporta de la misma manera, pero con algunas excepciones. Como sabemos, JavaScript es un lenguaje débilmente tipado, no es fuertemente tipado, y yo puedo hacer cosas como crear un objeto, persona, le defino alguna propiedad, luego puedo crear un número, un array, e incluso cualquier tipo de objeto, incluso una clase empleado. Me creo la instancia de esa clase. Y JavaScript me permite hacer lo siguiente. Tengo 1, 2, 3 y 4 objetos. Los 4 objetos son diferentes uno del otro. Un número, un array, un objeto literal y una clase, una instancia de una clase.
Pero yo de repente puedo poner una lista, crear una lista, elementos, que sea igual a una lista en donde incorporo la persona, incorporo el número, el assign, el empleado, y ambos están conviviendo en una lista. Ahora si veo esto, levanto la página, puedo ver mi lista de elementos. Elementos, y puedo ver que aplico un principio de polimorfismo, porque a pesar de que son objetos diferentes, yo los tengo conviviendo dentro de un mismo elemento, dentro de un mismo objeto, y sin muchas restricciones, a diferencia de C#, que debían heredar un objeto del otro, en este caso no. Lo que sí tienen en común en JavaScript, todos estos objetos, a pesar de ser diferentes, es que todos tienen una cadena de prototipado, y en su último nivel de prototipos, todos terminan heredando de object.prototype. Eso hace posible la herencia, así como el polimorfismo en JavaScript. Incluso yo puedo hacer lo siguiente, puedo iterar esta lista de elementos, .forEach, es una propiedad de una site. Le puedo decir ítem, por cada uno de los elementos en esta lista, console log, escribime el valor de estos elementos. Item.valueOf. Acá se acaba de ejecutar. Lo que acaba de pasar acá es que acabo de recorrer la lista de objetos diferentes y acabo de hacer una única llamada a una función que es el valueOf por cada uno de los elementos y cada uno respondió de forma diferente. El objeto literal se describe. El valueOf lo que hace es devolver el objeto literal de esa instancia. Entonces, el valor del objeto persona era este. El valor del número es este, el valor de la size es este, y el valor de la instancia empleado es este. El valueOf convive en el objeto, en el object prototype. Yo examino y encuentro la función valueOf. Como todos los objetos en JavaScript terminan heredando del object.prototype, todos los objetos tienen acceso a la función valueOf. Por eso no tuve que definir una función común dentro de cada uno de los objetos. Pero de igual forma, hice una llamada común y aplico polimorfismo en JavaScript de la misma forma que lo hago en C#, pero con mucha más facilidad si se quiere. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas del polimorfismo? Que, aclaro, se aplica cualquier lenguaje de programación que trabaje el paradigma de programación orientada a objetos, fuertemente o débilmente va a aplicar este principio de polimorfismo. Bueno, la ventaja que encontramos sería la implementación de los objetos puede ser cambiada sin afectar a otros objetos. Esto quiere decir que cuando yo trabajo un objeto que forma parte de este conjunto de objetos que tienen una esencia en común, yo estoy trabajando sobre un objeto particular y no necesariamente voy a afectar la integridad de los otros objetos, ¿entiendes? Podría agregar un elemento en esta array, podría agregar una propiedad en este objeto, pero no modificar la integridad de los demás objetos y sigo aplicando el polimorfismo, a eso se refiere. Luego promueve la reutilización de componentes, como vimos en C# y en JavaScript. Puedo reutilizar los componentes ya existentes, meterlos en una lista, puedo iterarlos, recorrerlos. Muchos objetos representan entidades de la realidad, por lo que ayuda a la compresión del sistema. Básicamente los objetos que representan mi sistema son entidades de la vida real, entonces ayuda mucho a la comprensión de qué se trata ese objeto, cuál es la responsabilidad que tiene ese objeto socio, ese objeto cliente, y luego se aplica tanto a funciones como a tipos. Las desventajas que podemos tener en el polimorfismo son muy pocas.
Una modificación en la interfaz o la clase base afectará a todos sus derivados. Esto aplicaría mucho, por ejemplo, en el lenguaje C#. Si yo modificaba la clase base cliente, podía afectar a los derivados que era socio y superusuario, pero en el grado en el que haga una modificación grande. Pero básicamente eso sería una desventaja, una potencial desventaja. Y otra de las desventajas que se menciona de tanto en tanto en la programación orientada a objetos para el polimorfismo es que, como yo estoy relajando el sistema de tipados, en tiempo de ejecución, el motor de ejecución tiene que determinar qué tipo de objeto es. Y eso lo termina reduciendo un poco, como quien dice, la performance en el programa, o termina haciendo consumo de mucha más memoria, porque en tiempo de ejecución tiene que determinar qué tipo de objeto es el que está trabajando, porque internamente el motor de ejecución va a reconocer el tipo de objeto. Pero la verdad es que con los sistemas de hoy es muy fina esa diferencia. Y bueno, el próximo tema era cuándo usar la herencia, porque vimos que sobreescribir un método, aplicar el polimorfismo, era posible mediante el principio de herencia. Entonces, vale destacar cuándo usar la herencia, porque no se trata de usar herencia porque sí, hacer que cada objeto herede de cualquier otro y de una forma irregular. Debiéramos respetar algunas reglas. Por ejemplo, cuando ambas clases tienen la misma lógica de dominio, como el ejemplo que teníamos cliente, mi socio y mi superusuario, ambos tienen una misma lógica de dominio porque ambos iban a realizar compras dentro de mi sistema informático. La clase derivada es un tipo propio de la clase base. Seguimos aplicando lo mismo. Socio y superusuario son un tipo de cliente. Luego, la clase de implementación de la clase base es necesaria y apropiada para la clase derivada. O sea que en mi clase base, los métodos que yo voy a definir para que todos mis otros objetos le hereden, básicamente va a ser necesario para cada uno de esos objetos. Y las mejoras realizadas por la clase derivada son principalmente aditivas. Quiere decir que si yo en mi clase de superusuario, que hereda de cliente, agrego algo, al igual que en mi clase socio termino agregando algo, esas adiciones van a ser aditivas. No van a hacer que el objeto cambie su integridad completamente. Sencillamente van a ser aditivas. Agregar una propiedad, una función extra, pero la idea es que no cambie la integridad que está respetando la clase padre-cliente. Bueno, eso sería en principio de cómo usar y por qué usar la herencia. Tengo un ejemplo práctico, si quieren vemos. En JavaScript, por ejemplo, como yo tengo acceso al prototipo, al object.prototype, que es la base de todo objeto, yo incluso puedo sobreescribir estas funciones. O incluso puedo crear una función común en este nivel de prototipo y todos los objetos que se creen en mi sistema con JavaScript van a tener acceso a esa función. Y de alguna forma se está heredando esa función. Pero no es algo recomendable porque si todo objeto dentro de mi sistema tiene acceso a una función, definitivamente yo no estoy aplicando bien el principio de herencia. ¿Sí? La herencia tiene que ir acompañada de encapsulamiento, tiene que ir acompañada de que ambos objetos comparten una misma lógica de negocio. Por eso el punto de cuándo aplicar la herencia. Y con eso estaría terminando lo que era la clase pasada, para que entremos ahora en lo que es la unidad 5. Bien, para la unidad 5 los temas que tenemos son la palabra reservada list, métodos estáticos, miembros privados usando symbols y miembros privados usando weak maps. Bueno, la palabra reservada list. Aclaro que este concepto de list, que lo tenemos tanto en el lenguaje de programación de C# como en el lenguaje de JavaScript, surge en base a este contexto de programación orientada a objetos. Como pensamos todo en objetos en este paradigma, separamos en objetos las unidades, le asignamos responsabilidad, todo es en objetos que se comunican entre sí, surge la necesidad de una palabra que representara al objeto dentro del mismo objeto. Y en base a esa necesidad surge esta palabra list, que hace referencia a eso.
Vamos a ver un ejemplo más claro. La palabra reservada this hace referencia a la instancia actual de la clase. También es usada como modificador del primer parámetro en un método de extensión. Bueno, como dije, yo defino una clase, trabajo el paradigma de programación orientada a objetos, encapsulo mi objeto con su responsabilidad y me interesa tener una palabra clave que haga referencia al mismo objeto, ¿sí? Porque si yo voy a hacer referencia a un empleado cuando ya creé la instancia, sencillamente uso el nombre de la variable en la cual vive esa instancia. Pero si yo quiero hacer uso de mi objeto dentro de la misma clase, me encuentro con la necesidad de tener una palabra this que haga referencia a este objeto. En C#, con los ejemplos que venimos viendo hasta ahora, ya nos hemos cruzado con la palabra this en muchas oportunidades. Por ejemplo, cuando yo creo una clase, class, cliente. Defino propiedades, nombre, apellido, y le voy a definir un constructor. En este constructor voy a recibir los parámetros para asignar los valores, nombre y apellido. Ahora, ¿qué pasa? Si al definir mi clase, en este lenguaje yo quisiera ahora asignar el valor nombre, y yo sencillamente digo nombre es igual a nombre, me marca un error el motor de compilación, porque básicamente lo que estoy haciendo es usando el mismo nombre, y me está diciendo que estoy reasignando, de alguna manera, de forma cíclica, el valor al mismo parámetro que ya recibí. Nombre es igual a nombre, básicamente no hay ningún cambio. Y me sugiere el IntelliJ que quizás me confundí de nombre, quizás quise hacer referencia a algo más. Pero no, yo tengo una propiedad que se llama nombre internamente en mi objeto. Entonces necesito una palabra clave que me diga que estoy haciendo referencia a este objeto. Y por eso surge la palabra clave this. Con la palabra clave this ya entiende el motor de ejecución que yo estoy haciendo referencia a una propiedad dentro del mismo objeto. ¿Se entiende? Y la diferencia de la propiedad del parámetro. Sería la función principal del this. Entonces ya se sobreentiende. Otro ejemplo, yo defino una función public void guardar cliente. Es una lógica dentro de mi objeto, sigue encapsulado. Ese guardar cliente va a consumir una función interna private, guardar, insertar. Que va a recibir como parámetro el tipo cliente, porque lo que va a guardar es un cliente, y va a recibir un cliente. Bueno, ahora si yo creo una instancia de esa clase cliente, va al cliente, igual a new cliente, y quiero hacer uso de la función guardar cliente, escribo el nombre de la función, cliente, perdón, el nombre de la instancia, punto, guardar cliente, sin parámetros, porque no me pide parámetros. Pero internamente esta función va a consumir el insertar y va a necesitar hacer referencia al mismo objeto, ¿entiende? A la misma clase. Entonces yo puedo decir this en este punto. Entonces desde fuera de los límites de mi objeto yo creé la instancia, ahora digo guardar cliente, se consume esta función, insertar está esperando el tipo de cliente, el tipo de dato cliente. Entonces sencillamente hago this, porque estoy dentro de los límites de mi objeto, donde this está representando mi objeto. Entonces this va a ser lo mismo que pasarle al cliente. Ahora sí, lo podemos probar. Yo pongo console byline. Le digo cliente, le agrego el nombre, el cliente que se recibió por parámetro, punto nombre, insertado. Y vamos a ver si efectivamente el this está haciendo referencia a la instancia que está consumiendo la función.
guardo. Y me dice esto. Cliente Mario insertado. Efectivamente, la instancia, a pesar de que se llama desde afuera, en el interior de mi objeto, yo tenía la necesidad de hacer referencia a esta instancia. Y con la palabra this, es exactamente lo mismo que mandarle el cliente completo. ¿Se entiende? Bueno, y luego veíamos que también es usada como modificador, la palabra this, es usada como modificador del primer parámetro en un método de extensión. Bueno, aquí hace referencia a un método de extensión. Voy a hacer un ejemplo rápido y práctico porque el método de extensión quizás es todo un tema aparte. Un método de extensión sencillamente lo que hace es agregar una función a un tipo. Tenemos tipos en el lenguaje como C#. Tengo el tipo string, donde voy a guardar texto. Tengo el tipo número, integer, int. Estos son tipos. Y ahora, clientes no deja de ser un tipo. Nada más que es un tipo más complejo porque tiene lógica internamente. Pero no deja de ser un tipo. Entonces, un método de extensión lo que hace es agregar a un tipo una nueva función. Si yo verifico acá A, que era un string, punto, tengo acceso a funciones. Esas funciones no las escribí yo, ya están escritas de antemano para el tipo string. Y lo mismo pasa con int. En este caso del string, ya posee funciones como trim, contains, tolover. El tolover va a hacer que el contenido se ponga en minúscula, por ejemplo. El método de extensión, la principal función es que se puede agregar una nueva función a un tipo. Puedo agregar una nueva función al tipo string sin irme a la clase base string. Porque si yo me voy a esta clase string, encuentro que es metadata. Esta metadata la definieron los programadores de Microsoft en la plataforma .NET para este lenguaje. Entonces ya definieron el método trim, el método toLower, con los diferentes parámetros. No puedo escribir acá, es imposible porque es metadata y es propiedad intelectual de Microsoft, pero si yo quisiera agregar un método al tipo de dato string y no puedo escribirlo acá, es posible mediante un método de extensión. El método de extensión se crea de la siguiente forma: public static, define una clase estática, extensión. No, depende del syntax, me voy a llamar. Y voy a definir una función estática para usar la palabra this en este ejemplo. Nueva función. Es una función que yo voy a incorporar en un tipo de dato, en el tipo de dato string. Y acá es donde se usa la palabra this. This string. Ahí le estoy diciendo a dónde voy a incorporar esta nueva función, en dónde voy a incorporar la nueva función. Con el this estoy haciendo referencia a este tipo, ¿sí? String. Lo único que voy a hacer acá es, bueno, un parámetro recibe, que es el mismo string. Voy a retornar un string. Y escribir en console. Console line. Esta es una nueva función. Y el texto. Lo que acabo de hacer acá en este método, que es un método de extensión, es incorporar una nueva función, que es esta, que llamé nueva función, al tipo de dato string. Ahora, si yo quiero verla en acción, digo cliente.nombre, nombre es de un string. En mi clase cliente es del tipo de dato string. Entonces voy a tener acceso para esta propiedad a cualquier función que este tipo tenga, el tipo string. Y como acabo de incorporar una nueva función, le voy a decir nombre.nueva función. No hace nada particular, pero es un ejemplo de otro escenario donde podamos utilizar la palabra this y para qué es útil, para un método de extensión. Ahora si ejecuto esto, esta es una nueva función, Mario. Acabo de incorporar en la librería de Microsoft, si quiero, en el tipo de datos que estableció la plataforma .NET, una nueva función. Bueno, eso por el lado de C#. Esto pasaría con la palabra this. Ahora si nos vamos al JavaScript, JavaScript encontramos siempre que tiene
algunas diferencias, tiene algunas particularidades, por ser un lenguaje de programación débilmente tipado. ¿Puedo preguntar algo sobre C Sharp? Sí, sí. El método de extensión que creaste sobre string, ¿vive en ese namespace o si lo usas desde otra librería también se puede usar? Se puede usar de otra librería también, porque por lo general, viste, en los proyectos grandes que crecen en capas, y yo dividí mi proyecto en capas, y tengo n número de capas, y no necesariamente una se conoce con la otra. Yo en alguna de ellas defino una clase dependency injection, por ejemplo, ¿no? Dependency injection como esta, y le doy la única responsabilidad a esa capa o a esa clase de establecer métodos de extensión. Pero sí, perdón, voy a tener que hacer que conozcan de ese método de extensión, de esa capa, perdón, pero va a ser accesible de cualquier parte del sistema. Se incorpora en el tipo de DataStream, la nueva función. Bueno, gracias. Es una herramienta muy poderosa, si se quiere. Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento de this en JavaScript. Bueno, si yo creo un objeto en JavaScript, var persona, de nuevo, le defino una propiedad, nombre, le defino un método, mostrar this. El propósito de este método es mostrar qué representa el this dentro de este objeto. Le digo que es una función, console.log, escribiendo en consola el significado de this. La palabra clave this también está presente en este lenguaje de programación. Y básicamente tiene el mismo propósito, hacer referencia al mismo objeto dentro de los límites de este objeto. Yo lo guardo, me fijo que escribe en consola, voy a ver que tengo el objeto persona. Lo examino, tengo las propiedades Juan, nombre y mostrar this. Voy a decir persona.mostrar this. El this, dentro de los límites de este objeto para JavaScript, representaba eso. Los límites del objeto define las propiedades y la cadena de prototipos de este objeto. Básicamente, hasta ahora tiene el mismo significado que en C# dentro de mi clase. Ahora veamos otro ejemplo. Si yo creo una función, función mostrar this, pero no la encapsulo dentro de ningún objeto, y hago lo mismo, veamos que tiene el this. Aquí hace referencia a esta palabra en este contexto. Mostrar this. Esta es la función que no está encapsulada dentro de ningún objeto. Y el this, para este contexto, es Windows, porque habíamos hablado de que JavaScript era un lenguaje de programación que es ejecutado en navegadores como en este caso es Chrome, o también es ejecutado mediante plataformas como Node.js en ordenadores, sin la presencia de un navegador. Entonces, en los dos casos, en cualquiera de los dos escenarios, JavaScript define una variable global, un objeto global al cual tiene acceso cualquier objeto. En este caso, el this, si no está encapsulada esta función regular en ningún objeto, el this apunta a este objeto global que es Windows. Si yo estaría programando JavaScript, pero en el lenguaje, pero en la plataforma Node.js y hago this en una función regular, voy a ver como objeto global un objeto que se llama global. Básicamente global por ser global. Pero en este caso, para los navegadores, el objeto global es Windows. Y this vemos que cambió la referencia al estar dentro de un objeto y al estar dentro de una función. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, persona, una nueva función, que es igual a una función, y también imprimo el this, veamos cuál es el comportamiento, porque
estoy haciendo referencia a un mismo objeto, pero estoy incorporando la función fuera de los límites del objeto. Veamos cuál es el comportamiento. Le digo persona, punto nueva función, el this sigue apuntando al mismo objeto, porque básicamente hace referencia, a pesar que yo asigno la nueva función fuera de los límites de mi objeto, sigue apuntando a la misma instancia, si quieres. Ahora, ¿qué pasa con la función? Yo recién definí la función fuera de un objeto, ahora voy a hacer lo mismo, pero va a ser una función constructora. Empleado. This nombre. Una función constructora requiere que se cree una instancia mediante la palabra del operador new. Entonces voy a crear la instancia var empleado, es igual a new empleado. Y voy a ver si defino una función this, mostrar this, a dónde apunta en este nivel, porque no deja de ser una función que está fuera de un objeto, como era este caso. Bueno, acá voy a hacer lo mismo, voy a imprimir en pantalla el this, para ver si es igual a una new function. Ahí está. Ahora si analizo empleado, tengo mi función, mostrar this, la ejecuto, y haciendo referencia al mismo objeto, mostrar this, a los límites del objeto que yo establecí en la función constructora. No importa que la función en sí no esté englobada dentro de los límites de un objeto como estaba persona, pero ya al crear la instancia ya se engloba dentro del objeto. Porque en JavaScript, cuando yo uso el operador new, pasan tres cosas, a diferencia de un objeto literal como el de acá. Lo primero que pasa es similar a que yo hiciera esto, igual a crear un nuevo objeto vacío. Se crea un objeto vacío. El segundo paso es que todas las propiedades con this las incorpora dentro de ese objeto vacío, ¿sí? Entonces ya no estoy hablando de un objeto viviendo en el nivel window o en el nivel global, sino que ya tiene límites ese objeto, porque primero se creó un objeto y luego todas las propiedades this se asignaron a ese objeto, y el tercer paso es retornar el objeto, entonces se retorna la instancia empleada, pero con los límites establecidos. Por eso el this apunta dentro de este objeto al mismo objeto, perdón, valga la redundancia. Pero ahora veamos un caso particular de JavaScript. ¿Qué pasa si en este objeto persona yo defino otra propiedad como ser lista? En lista pongo valores como estos numéricos. Defino una función para dibujarlos en pantalla. Mostrar lista. Mostrar lista. Lo que va a hacer es que por cada elemento de mi lista voy a hacer un for each. Una función callback. Sería una función dentro de otra función. Lo que hago ahora, estoy comparando ítem, lo que voy a hacer, voy a recorrer la lista dentro de mi objeto. Ya hice referencia a this.lista, estoy haciendo referencia a mi objeto. Ahora la recorro y por cada uno de los elementos los imprimo en pantalla. Console.log, imprimir ítem. Guardo esto y digo persona.mostrar lista. Me dibuja la lista 1, 2, 3, 4. Bien. Hice referencia a this porque estoy en los límites de mi objeto. Pero si uso la palabra clave this, ahora me interesa, por ejemplo, poner el nombre, this.nombre, más el elemento de la lista. Entonces vaya acompañado cada uno de los elementos de la lista con el nombre de este objeto. Veamos qué pasa. Undefined 1, undefined 2, undefined 3. ¿Por qué undefined? ¿Qué pasó? Si yo estoy usando la palabra clave this,
y estoy dentro de los límites de mi objeto. Y this representa eso en mi objeto en JavaScript. Pero lo que pasa acá es que en el momento que yo hago un callback, una función callback, o sea, desempeño una nueva función dentro de la función, es lo mismo que hacer una función genérica, como la que tengo acá abajo, una función regular. La función regular, cuando aplicaba el this, hacía referencia al window, al objeto global. En este caso, cuando yo hago referencia a una función regular dentro de mi función, no importa que yo esté dentro de los límites de un objeto, JavaScript no va a reconocer el this nombre. Reconoce el this como window. Si yo saco el nombre, lo va a reconocer como window. Para JavaScript, el this dentro de ese nivel es este objeto. ¿De qué manera se puede corregir eso? ¿Por qué? Porque estoy dentro de una función regular, si quiere. Esas son las diferencias que tendría JavaScript en comparación con C# respecto de esta palabra. Una de las soluciones posibles es que, como la función for each recibe dos argumentos, yo le puedo mandar un segundo parámetro y le envío el this. Este this que yo le enviaría a esta otra función, este this está apuntando a esta referencia. Este this significa este objeto. Pero como esta función no lo conoce, lo recibe por parámetro ahora, y ahora this nombre debería funcionar. Juan 1, Juan 2, Juan 3 y Juan 4. Es una de las particularidades que encontramos en este lenguaje con esta palabrita this. Por lo que hay que tener cuidado cuando hacemos uso de esa palabra clave. Bueno. Volvemos. Dice en JavaScript, la palabra clave this tiene una función, se comporta un poco diferente JavaScript en comparación a otro lenguaje que escribimos. Si yo escribo esto en JavaScript con log this.document, básicamente hace referencia al mismo document, que es un elemento que vive en JavaScript cuando se usa en un navegador. Así que el resultado de esta sentencia sería true. Al igual que esto. This es igual a window. Vimos recién que el this en una función regular, cuando no está encapsulado en un objeto, this hace referencia al objeto global que es window. Y con eso pasamos a lo que serían los métodos estáticos. Bueno, ¿qué sería un método estático? Porque hasta ahora en la programación orientada a objetos, en este paradigma, vimos que cuando es aplicado en C#, para crear un objeto, yo tengo que crear la clase previamente y luego decir new objeto. Creo la instancia en base a esa clase. Básicamente este es el diagrama que usamos hasta ahora. Clase, persona, le defino propiedades, le defino método, pero es solo la clase, es la plantilla. Para que este objeto sea accesible o alguna de sus propiedades, yo tengo que usar el operador new, persona, entonces se crea un objeto que se llama instancia. Yo tengo múltiples instancias, n cantidad de instancias en base a una sola plantilla. Esa es la forma de acceder ahora mediante la instancia a mi objeto. Accedo a la propiedad o a los métodos. Pero la palabra static o los métodos estáticos vienen a hacer un cambio a esa lógica. El modificador static, especialmente en el lenguaje de programación de C#. El modificador static, que es el que estamos hablando, se usa para declarar un miembro estático que pertenece al tipo en sí mismo en vez de pertenecer a un objeto específico. Quiere decir que cuando yo uso la palabra static en una propiedad o en un método, ese método, en vez de pertenecer a la instancia o a un objeto específico que se haya creado según esta clase, pertenece al tipo. O sea que yo puedo acceder a eso, a esa propiedad o a ese método, solo haciendo referencia a la clase, ¿se entiende? Static hace eso, básicamente. Este modificador puede ser utilizado para declarar una clase estática. En clases, interfaces y estructuras, puedes agregar al miembro static a propiedades, métodos, campos, eventos y a constructores. Ya vamos a ver un ejemplo práctico. En esta imagen yo tengo una clase estática. Static class, como estoy usando esta palabra clave, esta clase ahora es estática, lo que significa que no se puede instanciar, no se puede crear una instancia de esta clase como vemos en este diagrama. Y dentro de la clase estática defino métodos, do something, hace algo o hace algo más. Y lo defino estáticos también. Entonces estos métodos pasan a ser parte del tipo. El tipo de este objeto es
company employee, empleado de compañía. Entonces estas funciones pasan a ser parte del tipo y no del objeto que se creó en base a esa clase. Vamos a ver un ejemplo más práctico. La declaración de una constante o un tipo es implícitamente un miembro estático. Un miembro estático no puede ser referenciado a través de una instancia, es lo que decía recién. En este ejemplo hay una clase que sí se puede crear una instancia en base a esta clase porque no es estática, pero dentro de la clase hay una estructura. Y dentro de la estructura un miembro estático. Entonces automáticamente esta propiedad, que se llama X, no pasa a ser parte de un objeto o una instancia de objetos. Pasa a ser parte del tipo. El tipo de esta propiedad es mi base, my base T. Esta es mi clase base. Entonces, para accederlo a este método estático, no va a ser mediante una instancia. Va a ser sencillamente renombrando el nombre de la clase, el nombre de la estructura, el nombre de la propiedad. Es como que se accede a un objeto estático, básicamente como la palabra lo dice. No necesita ser instanciado para que exista. Vamos a ver un ejemplo en C#. Bueno, acá tengo. Defino una clase estática, operaciones operaciones de base de datos, básicamente. Tengo funciones como la conexión de URL, la conexión a la base de datos, insertar un registro y definir mi clase estática. Lo que significa que para acceder a esto no voy a tener que crear una instancia. Luego ahora arriba yo pongo operaciones DB, como mi clase es estática, no es instancia, punto, y ya puedo acceder a una función que está definida estática. Si yo quiero crear una instancia de esto, va a dar operación es igual a new operación DB. Esto me va a dar un error, porque me dice que mi clase es estática y no se puede crear una instancia en base a esta clase. Entonces, eso básicamente define un miembro estático o una función estática. Ahora yo puedo hacer que la clase sea una clase normal, pero que todavía tenga miembros estáticos, pueden convivir. Entonces yo puedo acceder al miembro, que sería esta función, sin haber creado la instancia, porque el miembro sigue siendo estático. Y a la vez puedo crear la instancia si quiero. Operación es igual a new operaciones de B. Creo la instancia, pero lo que voy a encontrar ahora es que esta instancia no me va a permitir acceder a ninguna de estas propiedades porque son estáticas. Como dije, el estático le permite ingresar a cualquier miembro sin una instancia. Pero si yo creo una instancia de esta clase, no puedo acceder a miembros estáticos. Están reservados especialmente para accederse sin instancia. Si yo quisiera acceder a la conexión URL, hago lo mismo. No es una función, es una propiedad. Ahí accedo a esa función estática. Esas serían las ventajas que tiene una clase estática o un miembro estático. La posibilidad de poder acceder a ese objeto sin haber creado la instancia. Y por lo general los usos que tienen en grandes proyectos es los helpers, cuando uno tiene funciones que me ayudan a hacer algo en particular, que denomino un helper, uso una función estática para no estar creando una instancia de esa clase que contiene la función y directamente acceder a esa propiedad o a ese método, ¿se entiende? Bueno, y JavaScript también aplica lo que es estático. La función es estática. Me vengo acá en JavaScript, me creo una clase, operaciones de B, y defino una función. Puede ser insertar. Insertaría en base de datos. Ahora, esto es una función común, pero yo la convierto en estática cuando uso la palabra clave estática. Lo que tenemos en JavaScript es que no puedo definir mi clase estática.
No puedo definir una clase estática de momento en el que la clase no deba ser instanciada. Forzosamente voy a tener que instanciar un objeto en base a esta clase para luego poder acceder a alguna propiedad. Le voy a definir una propiedad, this URL. Y voy a definir un miembro que no sea estático, una función no estática. Método no estático. Un método no estático. Ahora veamos qué tiene con C#. Me creo mi instancia, var operaciones db, creo una nueva instancia de esto. Y veamos a qué tengo acceso. Operaciones db. Este es mi objeto que creé en base a la clase. Tengo la propiedad URL sum. Pero a primera vista yo no tengo la propiedad que había definido, no estática, perdón. Está en el prototipo. Ahora si yo digo a la instancia que acabo de crear, operación db punto método no estático, voy a acceder porque el método es no estático. Se puede acceder desde la instancia de un objeto, como me pasaba en C#. Yo definí un método estático, un método no estático, perdón, puedo accederlo cuando haya creado una instancia de esa clase. Pero ahora, cuando yo tengo un método que es estático, no se puede acceder desde un objeto. Se tiene que acceder desde el nombre del tipo, punto, método. Lo mismo pasa en JavaScript. Y ahora yo digo operaciones de que la instancia, punto, insertar, no la encuentro. Me dice que no es una función. Pero lo que pasa es, si yo analizo este objeto, es que es estático. No me va a permitir acceder mediante una instancia. Insertar, acá está efectivamente la función insertar, pero no me va a dejar acceder a eso. La única forma es haciendo referencia al tipo, operaciones de B con mayúscula, porque era la clase, punto, insertar. En ese sentido, JavaScript se está comportando de igual manera que el lenguaje de programación C#. Me permite acceder al método insertar, porque no es estático, pero no me permite acceder mediante, perdón, desde el tipo me permite acceder porque es estático, pero no desde la instancia está diferenciada por una minúscula. No puede acceder a la función estática. ¿Se entiende? Hasta ahí, más o menos el concepto de estático define que ese método o ese miembro es accesible desde cualquier parte haciendo referencia al tipo. Tipo.static. Como teníamos acá, mi base es c.mystruct.x para acceder al miembro estático. Pero no era posible mediante una instancia. Eso básicamente hace la palabra clave static, limita el acceso, ya sea en referencias, en instancias, perdón, o por tipo. Bueno, características del miembro estático en C#. El miembro estático de una clase posee una sola copia de sí mismo. Quiere decir que cuando yo definí una propiedad de mi clase de C#, una propiedad estática, o definí un método estático, tiene una sola copia de sí mismo, vive en el tipo. No va a generar una copia de esos métodos por cada instancia que se cree, ¿se entiende? Y por eso se dice que es único. Tiene una sola copia de sí mismo. Luego, no es posible usar la palabra clave this para referenciar un miembro estático. No es posible usar esta palabra que habíamos visto recién, cuál era el uso aplicable. Con un miembro estático no se puede, porque como vimos es posible cuando estamos haciendo referencia a una instancia o a un contexto, pero estático es estático y no se permite. Si una clase es declarada estática, todos los miembros de la clase deben serlo. Como cuando yo tenía este ejemplo, la clase static,
cualquier miembro que yo declare acá, una propiedad más que agregue, forzosamente tiene que ser estático. Acá me da un error, porque está dentro de una clase estática, entonces forzosamente la propiedad tiene que ser estática también. A eso se refiere. Bueno, saliendo del tema de estáticos, entramos en el tema de miembros privados usando símbolos. ¿Qué serían miembros privados usando símbolos? ¿Qué es símbolo, básicamente? Para entender símbolo, tenemos que entender qué son los datos primitivos. El tipo de dato primitivo, como habíamos visto un poco en una de las primeras clases, se denomina el tipo de dato primitivo a los tipos de datos originales de un lenguaje de programación. Quiere decir aquellos que nos proporcionan el lenguaje y con los cuales podemos en ocasiones construir tipos de datos abstractos y estructuras de datos. Quiere decir todos aquellos tipos de datos sencillos, básicos, los primeros tipos de datos que existieron en el lenguaje de programación, con los cuales luego creamos estructuras más complejas. Eso sería un tipo de dato primitivo. Habíamos visto que en C# los datos primitivos eran byte, short, el int, el long, float, double, y tenemos el string y el object, que no deja de ser un tipo de dato primitivo, el object. Ahora en C#, perdón, en JavaScript, tenemos otro tipo de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son todos aquellos tipos que no representan un objeto y no tienen métodos. Ahora en JavaScript sería el string, el number, el begin, el boolean, el null y el undefined, pero el null con excepción, porque básicamente el null lo que es un missing object, quiere decir que no tiene referencia al objeto. El undefined representa un estado de inicialización. Pero básicamente estos eran los datos primitivos en JavaScript hasta antes que se incorporara symbol, que es lo que estamos viendo ahora, miembros privados usando symbol. Symbol se incorpora en el 2015 con la nueva característica de ECMAScript 6. Habíamos visto en la clase pasada que ECMAScript 6 había incorporado en JavaScript la palabra clave clase, la palabra extend para extender una clase, entre otras funcionalidades nuevas. Una de esas funcionalidades o mejoras que incorporan es la palabra symbol, que básicamente es un tipo de dato primitivo. Es un tipo de dato cuyos valores son únicos e inmutables. Dichos valores pueden ser utilizados como identificadores claves de las propiedades de los objetos. Cada valor del tipo symbol tiene asociado un valor de tipo string undefined, que sirve únicamente como descripción del símbolo. O sea que cada tipo de dato symbol puede tener una descripción para representar qué se está guardando en ese dato. Pero básicamente, símbolo es esto. Yo declaro var sim, por ejemplo, creo una variable, y si yo uso esta palabra clave symbol, sin el operador new, estoy creando un tipo de dato primitivo symbol. Y vamos a ver en detalle para qué se usa symbol. Las características que tendría este tipo de dato es que es único e inmutable. Quiere decir que cada vez que en JavaScript yo genero un symbol, vamos a ver un ejemplo. Cada vez que en JavaScript yo digo symbol, paréntesis, acabo de generar un tipo de dato primitivo. Este tipo de dato primitivo en su interior va a contener datos como numéricos, pero muy extensos, que van a hacer que ese dato que acabo de crear sea único e irrepetible dentro de mi sistema. Entonces no importa cuántas veces yo llame a este constructor sin la palabra new. No importa cuántas veces lo llame, cada uno de estos símbolos, este tipo de dato primitivo que incorporó JavaScript, es único e inmutable. Quiere decir que no hay otro dato con el mismo valor dentro del sistema. Se crea un tipo de dato symbol mediante la función symbol, como vimos recién. Yo creo symbol, symbol, paréntesis, y estoy creando un tipo de dato que es symbol. No debe ser extendido mediante clase. Y acá se ve un ejemplo claro. Crear un objeto symbol que pasa a guardarse en esa variable con un valor único y repetible. Luego se crea una segunda variable, pero se le añade una descripción al símbolo. Y luego una tercera variable y una descripción. Esta descripción no sirve más que para depurar. Le va a servir únicamente al programador, porque el símbolo, aparte de ser único e inmutable, se denomina que es un dato privado. Entonces, añadirle una descripción a la hora de crear un tipo de dato símbolo, básicamente lo único que hace es ayudarme a mí como programador
a conocer el tipo de dato, a conocer las referencias, una idea general de por qué creé ese objeto symbol dentro de esa variable. Bueno, hacemos un ejemplo práctico de symbol y veo que ya estamos cercanos a las 7. Si no llegamos a cubrir ese tópico de symbol, lo vamos a continuar en la clase que viene, que sería el próximo jueves. Bueno, me voy a JavaScript, symbol. Como dije, es un tipo de dato primitivo. Yo puedo decir var symbol es igual a new symbol. Ah, perdón, es sin el operador new. En esta variable ahora mismo está viviendo un tipo de valor symbol, que es único y repetible dentro de mi sistema. Si lo guardo, lo verifico, symbol, ahí está. Si yo lo veo, no voy a ver más que esto, symbol. Me está diciendo que es del tipo de dato primitivo symbol. Ahora yo le puedo agregar una descripción, symbol 2, es igual a un symbol, pero una descripción que me ayude como programador a conocer el por qué creé ese dato en esa variable, ejemplo. Y vamos a ver los usos potenciales que tiene este nuevo tipo de dato primitivo. Symbol 2. Lo único que me muestra es que es del tipo de dato symbol y la descripción que le puse yo, ejemplo. Bueno, ahora si yo creo un usuario, de repente que tenga propiedades, pero este usuario simulando que me vino de una base de datos por consumo de un API, y me interesa que ese objeto, ese usuario tenga una propiedad única e inequívoca, quiere decir que no se reproduzca en ningún otro usuario dentro de mi sistema o que ningún otro objeto posea una propiedad con ese valor, voy a usar un symbol. Como estas variables que acabo de crear symbol, al llamar a este operador, acaba de crear un valor único en esta variable, al llamar a este operador, acaba de crear un valor único en esta otra variable. Entonces estas dos variables no se parecen en sí. Si yo ahora le digo, creo un segundo symbol, con el mismo símbolo que tengo, le añado esta descripción, ejemplo, ejemplo. Ambos símbolos tienen la misma descripción. Entonces, si yo digo symbol es igual al segundo símbolo, el resultado de esta ejecución es falso, porque a pesar de que ambos símbolos tienen la misma descripción, internamente cada uno de estos operadores creó para las variables un valor único, ¿entiendes? Único y repetible. Por eso es que esta función me da un falso, un negativo. Pero ahora, si yo quisiera, por alguna razón en particular, crear un símbolo paralelo para otro objeto, para identificarlos con el mismo símbolo, yo puedo hacerlo de esta forma. Vale, symbol.for, voy a ver for, y ahora voy a hacer que todos tengan el mismo valor. Sin ponerlo en un ejemplo práctico, capaz que es un poco difícil de comprender a primera vista el ejemplo de symbol, pero ya lo vamos a poner en un ejemplo un poco más práctico. Si yo defino esta variable symbol, de tipo de dato primitivo symbol, de esta forma, .for, y le describo la misma, le doy la misma descripción que a la variable de abajo, va a crear un symbol, pero del mismo valor. Podría servirme en mi sistema, podría tener un escenario en el que me interese. Ahora si pregunto si symbol es igual a symbol 2, es true, porque yo le dije, mediante la palabra for, mediante la función for, que la creación de este valor único y repetible sea igual para esta segunda variable. ¿Sí? Bueno, veo que ya estamos sobre la hora, que ya serían casi las 7. Entonces, extender un ejemplo práctico de symbol, capaz que no me va a dar para hacerlo de una forma clara, pero de todas formas, los únicos dos temas que nos quedan sobre esta unidad
sería ver el propósito del symbol, que ya más o menos vimos algo, y luego miembros privados usando Wikmap. O sea que estamos viendo estos dos tipos de miembros privados, que es Wikmap y symbol. Pero si tomamos desde la clase que viene estos dos puntos, que son dos características nuevas que incorporó JavaScript en el 2015 con ECMAScript 6. Lo vamos a dejar hasta acá por ahora. Y bueno, nada, quería preguntar si tienen alguna consulta. No, No, no. no. Bueno, terminar de ver. Estaríamos viendo la clase que viene, terminar de ver los ejemplos de Symbol y Wikmap. Y pasaremos los temas de la unidad. Ya estaríamos entrando en la unidad 6, pero faltaría un tema más de la unidad 5. Pero bueno, lo vemos en la próxima clase del día jueves. Bueno, gente, con esto nos libero. Y nos estaremos viendo el próximo jueves. Muy bien.